Ron Castro, catedrático universitario, experto en Derecho Electoral. Quisiéramos compartir con nuestro público su visión, doctor Ron, sobre esta intención del presidente de la República de llevar a nivel de consulta popular o referéndum esta pregunta a los ecuatorianos sobre la posibilidad de ir hacia una Asamblea Nacional Constituyente. Buenos días, Gustavo. Gracias por la invitación, honrado con la misma, y perdón esas pequeñas desavenencias en la fijación del horario para la entrevista con Alberto. Mira, yo he tratado de hacer un análisis de motivos del por qué se decide y en qué momento político e histórico se decide ir a una Asamblea Constituyente. Recordemos, Gustavo, que uno de los anuncios del presidente Noboa en su momento, cuando candidato y además cuando estaba en la efervescencia electoral, es decir, cuando ganó las elecciones, fue el anuncio de la constituyente. Obviamente, el proceso constituyente que pretendía el presidente Noboa era absolutamente discordante con los preceptos constitucionales fundamentales que nosotros tenemos en la actualidad. Se pretendía una constituyente express, bueno, eso sí lo puede hacer, un consejo de notables no se lo puede hacer, y cambios mínimos a la constitución dentro del esquema de la administración pública que para que una constituyente. Esa idea se fue desinflando, ¿sí? Básicamente con la lectura de la inteligencia jurisprudencial de la Corte Constitucional. Ahora, el mismo presidente Noboa optó por temas de consulta popular. Estamos yendo a una consulta popular que ingresa con 14 preguntas, pero que a la actualidad tenemos 2.5, porque hay una media, preguntas que irían o llegarían en este caso al 30 de noviembre o al 14 de diciembre. Definitivamente va por ahí. Entonces parece que esto es una reacción justamente a los impedimentos que vienen a ser más que nada errores del propio Ejecutivo cuando tenía el tratamiento en la Corte Constitucional de las preguntas que se pretendían realizar vía consulta popular. De hecho, si nosotros nos ponemos a ver en un análisis de frecuencia discursiva, Gustavo, y yo lo comentaba en redes sociales el día de hoy, ni siquiera la bancada oficialista de la Asamblea conoce las intenciones de la constituyente. Cuando se les ha preguntado a determinados asambleístas, han señalado que conocen la generalidad de la consulta popular, pero más no las intenciones básicas. La oposición, menos aún, y también hay personas, vinculadas al gobierno, al Estado y a la política que ni siquiera saben que es una constituyente. Entonces, creo que ese es el ambiente que nosotros estamos, y estamos también en una etapa especulativa en la cual se va a ir conformando poco a poco las ideas hacia dónde quiere ir este proceso constituyente. Lo que tenemos son las bases constitucionales, ¿no? Sabemos que son 3 procesos electorales que se tienen que dar. Sabemos que debe haber una motivación económica, política, social, jurídica para la Asamblea Constituyente. Se debe generar una perspectiva de qué es lo que se quiere cambiar en la Constitución, y debe tener un estatuto constituyente muy delimitado para generar cuáles son, en este caso, los límites de la misma. Entonces, creo que eso es lo único que nosotros podemos, de lo que podemos hablar en estos momentos, Gustavo. Ahora, doctor Ron, la pregunta tiene que ver también con si la Corte Constitucional puede negarle al presidente de la República la posibilidad de avanzar hacia la constituyente, considerando que podría no estar bien planteada la propuesta o no bien justificada de, como usted mismo manifiesta en este momento, de hacia dónde mismo queremos ir con una asamblea constituyente. Así es, Rosana. Hay una gran diferencia y a mí me preocupa un tema. He escuchado en algunos medios de comunicación, he escuchado también comentarios generalizados y finalmente he revisado con herramientas de diálogo digital una narrativa compleja que es que el presidente no debe acudir a la Corte Constitucional para hacer el tema de la Asamblea Constituyente, que podría tranquilamente a través de un decreto ir al Consejo Nacional Electoral. Y además se habla también de una Asamblea Constituyente con plenos poderes. Y claro, ¿cuál es en este caso el argumento que contrarresta la situación, o mejor dicho, que aupa la situación? Es que en el 2008 teníamos las mismas condiciones, bajo ningún concepto, y eso hay que dejarlo clarísimo, Rosana. La Corte Constitucional y el modelo constitucional que nosotros tenemos en el Ecuador ha señalado que se generan límites. Estos límites son 3 procesos electorales, estatutos claros, situación motiva clarísima, prospectiva de la constituyente, y que bajo ningún concepto es una carta en blanco, menos aún
una asamblea constituyente con plenos poderes. Entonces, hay varias limitaciones, además de otras que la técnica constitucional establece, como por ejemplo la utilización de las cláusulas pétreas, que vendrían a ser estos principios inamovibles del funcionamiento del Estado de Derecho. Por ejemplo, la división de poderes, el principio de legalidad, entre otros. Entonces, no es, en este caso, una carta abierta, no es un tema, perdón que lo diga así, de estricta devolución del poder al pueblo, como se lo ha manifestado en la carta. Nada, inclusive los postulados dogmáticos nos hablan de que los ejercicios democráticos requieren de limitaciones y de reglas claras. Ahora, bien vale hacer alusión también a esas motivaciones expresadas desde la Presidencia de la República en comunicados, pues no conocemos ya la solicitud formal que se haría. Imaginamos que iría al Consejo Nacional Electoral y a la propia Corte Constitucional, pero el Ejecutivo ha sostenido que la Corte Constitucional se ha convertido en un obstáculo para la voluntad popular, acusándole de poner trabas a las propuestas gubernamentales que buscan ser sometidas a consulta popular. Y esta es la principal motivación expresada en los comunicados oficiales. Así es, se habla de trabas de la Corte Constitucional al proceso de consulta popular, pero no se habla de los errores que ha tenido el propio equipo jurídico de la Presidencia de la República, ¿sí? ¿Cómo es posible? Y se lo digo sin ningún tapujo, Gustavo, que cuando existen líneas jurisprudenciales para saber el cómo se tiene que hacer un traslado de competencias y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana a otras instancias gubernamentales, y que hay ejemplos también en los procesos de democracia directa, como los que hizo Guillermo Lazo, donde las preguntas ya fueron aceptadas por la Corte Constitucional, se insista con un mecanismo de supresión o eliminación de la institución, ¿sí? Cuando ya se ha dicho que no se puede. ¿Cómo es posible que se pretenda una reducción en el número de asambleístas y no se presente una fórmula concreta de la reducción del número de asambleístas? ¿Sí? ¿Cómo es posible insistir con estos mecanismos de consulta popular en los cuales no se conocen los anexos o los anexos serán enviados cuando la consulta gane? Entonces, este tipo de errores que ha tenido el equipo jurídico del presidente de la República y del gobierno no necesariamente son trabas de la Corte Constitucional, son errores manifiestos o, quién sabe, inducidos por el propio equipo jurídico o en desconocimiento. Ahora, la Corte Constitucional, Gustavo, es un organismo contramayoritario. Sabemos que no goza de una legitimidad democrática como la que tiene el presidente de la República o los asambleístas o las autoridades de elección popular. Es un organismo que llega a ser pleno en funciones por concursos de oposición y méritos, pero que no es o no tiene una legitimidad democrática. Entonces, ahí es lo que se ve esta posible pelea entre un organismo o un ente, una fuerza política con legitimación democrática y un organismo contramayoritario. ¿Estas tensiones entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional legitiman o hacen lo contrario ante esta convocatoria del presidente? Yo creo que en este punto es un riesgo para el gobierno, ¿sí? No es que legitiman el tema de la consulta popular, no, para nada. Legitima la intención, es el sentido de mi pregunta. Exactamente, entonces yo, como te decía, Gustavo, no creo que legitiman. Puede ser que el gobierno políticamente esté pensando en que el arrastre electoral del presidente Noboa, porque recordemos que ADN sigue siendo una organización política bastante monolítica, que depende mucho de la figura de Daniel Noboa, presidente, candidato y político, ¿sí? Entonces creo que se pretende que ese arrastre mayoritario que tiene el presidente Noboa en el Ecuador se pretenda también en la consulta popular. A eso sumado un tema de rechazo a la Corte Constitucional, ¿sí? Como un organismo de traba del poder ciudadano. Eso es lo que te podría decir lo que se busca. Pero ojo, que aquí va a venir un segundo tema, ¿sí? Los procesos electorales, y veo que ya está saliendo en la discusión, los procesos electorales, y en este caso un proceso constituyente, es harto costoso. Nosotros tenemos un promedio de 80 a 100 millones de dólares en los costos de un proceso electoral. Estamos hablando de 3 procesos electorales, Gustavo, que por más austeros que sean, van a costar por lo menos 80 millones de dólares. Con gastos imprevistos estamos hablando de 250 millones de dólares. Y si a eso le sumas el funcionamiento de la constituyente en un gasto promedial que tiene la Asamblea Nacional, que es de 8 a 10 millones de dólares por mes, estaríamos hablando de que el proceso constituyente, solo para conformarse y además para tener un funcionamiento de 6 meses de la Asamblea Constituyente, le costaría al Ecuador 300 millones de dólares, solo de gastos operativos, cuando la Asamblea Nacional está pugnando por 2, 3 o 7 millones de dólares para reconfigurar, en este caso, el sistema de administración de salud en el Ecuador.
Entonces, eso es otro de los temas que va a saltar, ¿sí? Va a saltar y muy fuerte de cuán necesario es un proceso constituyente. Y claro, ¿cuál es la desventaja de la argumentación o de la discusión en este momento? Que en un aspecto polarizante que nosotros tenemos en el Ecuador, ¿estás o no estás a favor de la constituyente? Escuchaba lamentables declaraciones de personajes públicos no vinculados en el derecho, esta mañana las leía, perdón, que decía que la Constitución del 2008 está hecha para delinquir. ¿Cuándo una Constitución está hecha para delinquir? O sea, hay que ser un poquito prudentes en las declaraciones. La Constitución del 2008 tiene un montón de errores, pero no está hecha para delinquir. Ninguna norma está hecha para delinquir. Entonces, en ese ambiente polarizado, ¿sí? En ese ambiente polarizado que nosotros tenemos, lamentablemente vamos a ir a un proceso de consulta popular proconstituyente en un tema de sí o no, estás o no estás con el gobierno, y eso no es una discusión sana en democracia. Es que aquí, digamos, el ciudadano en las urnas va a decidir luego de la respuesta de la Corte Constitucional si queremos o no avanzar en una constituyente. Ese es el segundo paso, digamos. El primer paso, Rosana, es el envío de la pregunta a la Corte Constitucional, ¿cierto? Y esa pregunta que tiene estos 3 elementos, ¿sí? Fase emotiva, es decir, el por qué tenemos que ir a una constituyente, el estatuto, que es súper técnico, tiempos de duración, proceso electoral, cómo se elegirán a los asambleístas, duración, sede y demás, ¿sí? Y una perspectiva de lo que se tiene que cambiar. Ok, sabemos que el CPCCS es un organismo fallido, es un organismo obsoleto, es un organismo que tiene algunos vicios de adaptación política desadecuada, ¿no es cierto? Entonces, se puede decir, vamos a cambiar, vamos a regresar a las 3 funciones, esa perspectiva es lo que se requiere. Y eso es lo que se nos va a consultar y vamos a decir, sí, vamos a una constituyente con esos 3 puntos. Ese es el primer paso, pero eso va a ser controlado constitucionalmente por la Corte. Después, igual, jurisprudencia de la Corte y lectura integral de los artículos constitucionales que hablan de la Corte Constitucional, los constituyentes requieren de legitimidad democrática, es decir, electos vía elecciones, que ese fue uno de los temas por qué el presidente dio un paso atrás en la primera ocasión de la constituyente. Y después, el final proceso electoral es el de aprobación de la Constitución, es decir, que se llegará después del proceso constituyente con un borrador. Ahora, perdón aquí la interrupción, claro. Doctor. Debemos elegir también a quienes serán parte de esta asamblea constituyente, claro, debemos elegir a los asambleístas. Aquí no hay esa posibilidad de la que habló en su momento el gobierno, de un grupo de notables o un grupo de expertos para que diseñen una propuesta de constitución que sería puesta a consideración del ciudadano. Debemos ir nuevamente a las urnas para elegir quiénes van a conformar esta asamblea. Sí, Rosana. Hay mecanismos de compensación en los cuales esta propuesta de los constituyentes podrían ser delegados de la academia, delegados de las funciones actuales, delegados de organizaciones políticas, pero la Corte Constitucional ha sido clarísima y dice que el componente fundamental de una asamblea constituyente es la representación y legitimidad democrática. Por lo tanto, por más de que hayan unos notables o académicos que puedan redactar la Constitución, debe haber un componente en esa constituyente con legitimidad democrática. Entiéndase, elecciones. Y no son elecciones sencillas, porque son elecciones, número 1, que van a romper el sistema electoral que nosotros tenemos. ¿A qué me refiero con esto? ¿Se va a considerar o no a las organizaciones políticas como proponentes de los constituyentes? No necesariamente se requiere en este caso una afiliación política. ¿Se van a considerar requisitos fundamentales para ser constituyentes? No creo, y me van a disculpar, y no soy muy tajante, que el actual nivel que tiene la Asamblea Nacional, ¿sí?, sea el adecuado para un proceso constituyente, ¿sí? No se puede aceptar una multidisciplinariedad profesional. El proceso y el asambleísta constituyente tienen unas características absolutamente distintas al asambleísta nacional actual, ¿sí? Entonces, eso. ¿Cómo se va a votar? Deberían ser listas abiertas y desbloqueadas, ¿sí? Debería ser un tema uninominal. ¿Se van a asignar o no se van a asignar escaños? ¿Cómo se va a escrutar? ¿Por cuántos curules va a estar conformada la constituyente? ¿Cuándo van a funcionar? ¿Cómo se selecciona el presidente y vicepresidente de esta? ¿Cuántas comisiones existirán? O sea, el estatuto no es poca cosa, Rosana, es bastante complicado. Y finalmente, bueno, y entre otras cosas, cómo se van a posesionar y demás, y dónde va a funcionar y bajo qué preceptos, ¿no? Entonces, la magia, lo que yo digo, es el estatuto de la constituyente. Eso es lo más complicado.
Doctor Ron, una Asamblea Nacional Constituyente es en definitiva un arma de doble filo, no se diga con esa composición variopinta que se daría de acuerdo con las actuales normas. Nadie está en capacidad de prever su desenlace. Pero quisiera preguntarle, más allá de los costos sobre los cuales usted ya se ha referido, ¿qué riesgos institucionales y democráticos podrían derivarse de una Asamblea Constituyente en el contexto actual? Perfecto, es una excelente pregunta, Gustavo. ¿Cuáles son los riesgos democráticos? Los riesgos democráticos no siempre tienen que ver con los riesgos políticos, ¿sí? Primero, riesgos democráticos institucionales. Hablemoslo así, ¿no? En estricta objetividad institucional. El primero es que la Corte Constitucional no dé paso a la Asamblea Constituyente. Es un riesgo que lo asume el gobierno porque el estatuto, la motivación y los elementos de control no sean suficientes. Y se instaure nuevamente este diálogo ejecutivo-Corte Constitucional. Y que eso caldee otro tipo de tensiones, como por ejemplo la protesta social. Eso es uno de los primeros riesgos, ¿sí? Y ya vemos que hay un déficit jurídico bastante fuerte en este caso en la asesoría que tiene el presidente. Segundo riesgo que existe, los procesos electorales. ¿Qué pasa con los procesos electorales? Bueno, ya vemos que el concurso del Consejo Nacional Electoral ha sido suspendido, no sé si intencionada o malintencionadamente, pero los procesos electorales pueden significar cualquier tipo de alerta a las que estamos acostumbrados en las democracias inestables como la ecuatoriana, fraudes y ese tipo de circunstancias, ¿no es cierto? De esos procesos electorales, el presidente de la República tiene un propio riesgo, que la ciudadanía le diga, no quiero constituyente, ¿sí? Segundo riesgo devenido del proceso electoral, que en el ámbito de la legitimidad democrática, la Asamblea Constituyente no esté conformada políticamente, ¿sí? Y una política de obediencia o una política de dependencia de determinada organización política, que de hecho así es lo que debería ser. Segundo riesgo, no controlen la Constituyente bajo ningún concepto. Y el riesgo, que lo veo el más fuerte, es que pase lo que pasó en Chile, Gustavo, ¿sí? Se hace el proceso constituyente y al momento de aprobar la Constitución, los ciudadanos, los electores digan, no queremos ese cambio, no queremos una Constitución así. Yo sé que la democracia cuesta, yo sé que la democracia en este momento requiere de inversión económica, pero esos son los riesgos. Y hay otro riesgo latente que siempre tienen los procesos de democracia directa, ¿sí? Es que hayan ejercicios desavenientes contra el proceso per se, como lo que estamos viviendo en este momento. Un paro convocado, un paro nacional, que puede bajar o mejor dicho, que puede concentrar las tensiones del proceso, en contra del proceso constituyente, y el proceso constituyente pasar absolutamente desapercibido, los ecuatorianos no entender el proceso constituyente, y en este sentido que ni siquiera se lo ejecute. Bien. Esos son los riesgos, creo que institucionales y democráticos. No sé si algo más tiene Rosana. No, simplemente quizás un elemento adicional. ¿Qué pasaría con la Asamblea Nacional actual? A ver, ahí tenemos una anomia, Rosana, y también es excelente la pregunta, ¿sí? La anomia es que no hay una determinación jurídica, ¿sí? De si es que se podría eliminar el funcionamiento de la Asamblea, ¿sí? Es decir, que ésta deje de funcionar, o si van a funcionar en paralelo. A mi modo de ver, la Asamblea Nacional, ¿sí? La legislativa, debería dejar de funcionar por dos temas. Uno fáctico, si yo voy a cambiar la Constitución, ¿sí? Y voy a cambiar la estructura del Estado, la normativa que tengo va a resultar no obsoleta, pero va a requerir adecuaciones. Entonces, ¿para qué tengo a una asamblea haciendo producción legislativa de algo que va a modificarse? Y el segundo, el tema de fiscalización, que lamentablemente no logra concretarse en la Asamblea Nacional, quedaría pues ahí con demasiados asambleístas para procesos de fiscalización. Entonces, a mi modo de ver, y con una solución fáctica y práctica, es que la Asamblea Nacional debería dejar de funcionar, y de hecho, si el presidente quiere ahorrar costos, no trasladarse a Montecristi, Guayaquil ni nada, sino trabajar en la propia Asamblea Nacional. Entonces creo que eso sería la solución, a pesar de que estamos en un tema anómico, que no hay una determinación clara de si es que la Asamblea Nacional sigue o no sigue funcionando. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un excelente fin de semana, Gustavo y Rosario. Gracias. Igualmente, declaraciones del doctor Esteban Ron, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad CEG Ecuador, experto en Derecho Electoral.